Perfecto. Ahora sí, ya está grabado. Bueno, un poco el encuentro de hoy es revisar los contenidos que se trabajaron en las clases anteriores, sobre todo un poco a ver si hemos podido identificar o podemos caracterizar cómo es el docente eh, que intentará incorporar este enfoque de enseñanza en sus prácticas. Sí, las dos últimas clases justamente se vinculan a eso. Y después también ocupar parte del tiempo para empezar a trabajar un ejemplo que nos viene como anillo al dedo eh, sobre lo que es el enfoque CTS y bueno, las problemáticas sociocientíficas. Entonces, en base al trabajo que van a realizar a partir de esta clase la próxima semana, van a tener la primera presentación, ¿sí?, de una actividad de tipo calificada para este espacio. Bien, entonces, vamos a retomar desde, a ver, hola Patricia, vamos a retomar desde cuáles son las características del profesorado, y cuando digo el profesorado es del conjunto de docentes, que de algún modo eligen trabajar desde el enfoque ciencia, tecnología y social, ¿sí? Para eso, ustedes contaban con el texto de Cambiando la práctica docente en la enseñanza de las ciencias, ¿sí?, de Acevedo Díaz, y me parece que lo que caracteriza a ese material justamente es la simpleza con la que se propone las funciones del profesorado, ¿no? Esto de presentar en un cuadro el hecho de docentes flexibles, docentes que proporcionen un clima acogedor, intelectualmente estimulante, docentes que tienen altas expectativas sobre sí mismos y sobre sus alumnos, que provocan que surjan preguntas, temas de interés, ¿sí? Estoy un poco retomando ese material. Y sobre todo me interesa esta última característica, docentes que no contemplan las paredes del aula como una frontera, ya que creen que el aprendizaje debe trascenderla. Llevan a clase personas y recursos diversos, educan para la vida y para vivir. ¿Sí? Esto como algunas de esas características de aquellos docentes que quieran poner en práctica este enfoque. También este texto, el de Acevedo Díaz, propone algunas estrategias de enseñanza y estrategias para el aprendizaje, como la realización de los trabajos de campo, los juegos de roles, las visitas a diferentes fábricas, empresas, museos, complejos, la elaboración de pequeños proyectos en grupos cooperativos, ¿sí? Por ahí vamos a estar, una propuesta que sigue, la resolución de problemas abiertos, incluyendo la toma de decisiones, y lo relacionamos Hola, con lo que es la profe. investigación científica. Buenas. Entonces, de algún modo, de ese material, rescatar esos dos cuadros que son muy, muy simples y bastante claros sobre el perfil del docente que adhiera a este enfoque. Y ojo, atención, esas características no son exclusivas del enfoque CTS, ¿sí? Pero sí son requeridas para un docente que quiera aplicar este enfoque. En esa misma clase, ustedes contaron con un ejemplo de caso, el de García Cardona. Sí, está perfecta la teoría, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Entonces, era el trabajo, a ver si hacemos recordamos brevemente, el trabajo sobre la contaminación atmosférica y cómo esta docente va trabajando a partir de diferentes objetivos que se plantean, ¿no? Comprender no solo fenómenos físicos, químicos y biológicos, sino también analizar el problema de la contaminación atmosférica desde esta perspectiva que involucra lo científico-tecnológico, lo económico, lo político y lo social, el enfoque CTS. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, esta propuesta era dar cuenta de que es posible llevar a cabo este tipo de prácticas en el aula. Sí, como señala Acevedo Díaz,
este tipo de propuestas requiere de sentarse a planificar, ¿sí? Requiere de tiempo, requiere de no solo tiempo para la planificación, también tiempo para discutir y evaluar estas propuestas de enseñanza. Un poco, ahí estábamos en la clase número 2. En la clase 3, sí, la clase 3, retomamos el para qué enseñamos ciencias, el enfoque situado, y acá ya acercándonos un poco más a la propuesta de esta cursada, ¿no? Ya nos preguntábamos esto y ya fueron dando respuesta ustedes en el foro, ¿no? ¿Para qué enseñamos ciencias? ¿Por qué han elegido un profesorado de ciencias? Y entonces, nuevamente, esto que ya se viene trabajando en otros espacios del profesorado, un primer paso tiene que ver con una revisión de la propia biografía, intentar reconocer y analizar cuáles son las concepciones de enseñanza que traemos, cuáles son las concepciones de ciencia, cuáles son las concepciones que tenemos sobre nuestros estudiantes, y después empezar a pensar en trabajos situados, trabajos contextualizados, que la enseñanza de las ciencias cobre sentido para estos estudiantes que se encuentran en la escuela media, en la escuela secundaria obligatoria, no tienen otra alternativa, pero nosotros podemos presentar nuestros espacios, ya sea la biología, la física o la química, desde un lugar más interesante. Entonces, queremos que aprendan sobre biología, sobre física y sobre química, pero que aprendan qué sobre biología, física y química, con qué propósito queremos que aprendan estos contenidos y bajo qué premisas. Entonces, un poco este material, que es una adaptación de un libro llamado Ciencia entre Todos, de Mazzarini y Sneck, tiene que ver con esto, ¿no? Empezar a ver cuál es el rumbo que vamos a proponer para esta cursada. Y como esto seguía siendo bastante teórico, y yo realmente necesito que ustedes vean la aplicación y la validez de este enfoque, es que en la clase de hoy, creo que está disponible desde ayer, subí un problema, ¿sí? Una situación, vamos a hablar de problemas sociocientíficos o tecnocientíficos o problemáticas sociocientíficas, que como les decía, se encuadra en el trabajo del enfoque CTS. Y un poco es conocer sobre la enfermedad de Chagas. Entonces, para empezar, tienen al comienzo de la clase un fragmento de una producción escrita de Galeano que es imperdible, ¿sí? Acá no lo tengo, pero no lo tengo habilitado, pero ustedes en la clase, ese fragmento me parece que cala hondo. Igual yo quiero compartir otro texto como para iniciar esta clase. A ver. Un segundo. Bien. Querida Mirta, desde estas grietas te escribo estas líneas mientras te veo disfrutar de esos mates en familia. ¡Qué linda familia! Se me viene a la memoria lo sucedido unas noches atrás. Mientras ustedes dormían, me chifleaba el bagre. Y sabes, Mirta, tu brazo al descubierto me tentó. Llené tanto mi pancita, que por no explotar, defequé. Luego me fui rápida a mi grieta, y a la salida del sol observé. ¿Cómo te rascabas, Mirta? Luego me fui rápido a la grieta y observé. ¿Cómo te rascabas, Mirta? A más no poder. Te veo feliz. ¿Y cómo te explico? Que ahora vos y yo portamos un bichito. Pero no te asustes. En la visita al médico encontrarás la solución. Hasta siempre, Mirta, te pido perdón. Lave su cona. Postdata. Quédate tranquila. Me mudo a otra grieta para sanar mi corazón. Este es parte de un material elaborado por docentes, justamente que sirve como disparador para trabajar, como les decía, esta problemática situada en contexto,
regional, y que nos va a permitir analizar un poco el rol de los distintos actores involucrados, los distintos contenidos de las ciencias naturales que puedan aportar para el estudio de caso y las tensiones que se dan entre estos actores. Estoy hablando de la enfermedad de Chagas, ¿sí? Una problemática relevante y que nos va a permitir analizar estas relaciones entre la ciencia y la sociedad. Entonces, en principio, debemos preguntarnos qué sabemos acerca del Chagas. Y para eso generé un par de preguntas orientadoras, a ver si puedo acceder para tener a mano algunas de ellas. A ver, ahí estamos. Y la propuesta de que ustedes también puedan ir pensando ejemplos de preguntas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es el ciclo de transmisión de la enfermedad? ¿Por qué esta es una enfermedad relevante en América Latina? ¿Quiénes son los afectados a nivel regional? ¿Quiénes padecen esta enfermedad? ¿Por qué se dice que es una enfermedad olvidada? ¿Qué tipos de tratamientos existen en la actualidad? Esos son ejemplos de preguntas. Vi que había algunas intervenciones en el foro, eso significa que han generado otras preguntas y es la idea, empezar a responderlas y también empezar a generar nuevas preguntas. Ahora, ¿sí? Desde lo que sabemos o no sabemos, ¿qué conocemos acerca del Chagas? Les pregunto a ustedes si tienen alguna idea, alguna noción. Profe, Sí. a mí me toca de cerca porque mi abuela sufría Chagas. Ella llegó a tener un marcapaso. No sé si se le complicó con una patología cardíaca, pero eh, te agranda el corazón, ¿no? El problema este de Mabel Chagas, sí. Sí. Y también por lo que tengo entendido, sin leer la clase, porque todavía no la leí, que se da en lugares de mucha pobreza, ¿no? Porque este bicho suele crecer en esos techos de paja o en las casas de barro, que calculo que se suele seguir viendo eso en el norte o en los lugares más humildes, digamos. Bien. Sí, así que eso. Gracias, Ceci, por compartir tu testimonio. A ver, vamos a retomar algunos conceptos y vamos a ver por qué esta problemática nos viene como anillo al dedo para analizar estas relaciones. En principio, en un momento en que estamos hablando de muchos conceptos epidemiológicos relacionados con el coronavirus, vamos a decir que la enfermedad de Chagas es una endemia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que persiste en una región y persiste en el tiempo. En este caso, persisten en todo lo que es la zona norte de Argentina y zona noroeste. ¿Sí? En provincia de Buenos Aires también, ya por debajo del río Colorado y ya las latitudes más al sur, podemos encontrar algunos casos, pero como está relacionada con un vector, que vos mencionaste el bichito, ¿sí? Mencionaste a la vinchuca, está relacionada con un vector, esos ambientes no son propicios por ahí para el desarrollo de este vector, entonces es más difícil encontrarlos. Otra de las cuestiones que mencionaste tiene que ver con las afecciones cardíacas, y acá vamos a hablar un poco de la historia de la enfermedad y cuáles son sus etapas. Hay una etapa aguda y una etapa crónica. Esa etapa crónica puede desencadenarse hasta unos 25 o 30 años posteriores a ese primer contacto con el parásito que provoca esta enfermedad, ¿sí? Y acá volvemos a biología y tenemos que hablar de a qué reino, a qué grupo, cómo clasificamos a este parásito, cómo es el ciclo de vida, cuál es el reservorio, cómo se transmite, y ahí sí aparece este insecto, aparece la vinchuca. Mencionaste esta cuestión vinculada con, se asocia a la pobreza, y no en vano el grupo Médicos Sin Fronteras menciona que esta es una de las tantas enfermedades olvidadas. Enfermedades para las cuales existen ciertos conocimientos científicos que podrían aportar, pero como lo encontramos asociado a situaciones de pobreza o a poblaciones en condición de vulnerabilidad,
y no reditúa, las ventas en la farmacia no reditúan, o la investigación, es una de esas enfermedades olvidadas. Entonces vamos a ver que nos va a permitir el análisis desde múltiples aristas. Además de Cecilia, ¿alguien más conoce sobre el Chagas algo? ¿O es la primera vez que lo escucha? ¿O trabajó algo en la escuela? ¿O algo? Yo en la escuela trabajé el tema, me acuerdo que me había quedado re traumada, bichito que veía decía, es una bichuca y lo mataba. Pero sí, me acuerdo que vimos un documental, no el que me mandó usted, no recuerdo el nombre, pero sí, lo trabajamos, hicimos folletos, pero fue hace bastante ya. Bien, Abril, rescato de lo que vos, gracias por tu aporte, rescato de lo que vos estás diciendo, la importancia que tenemos nosotros, desde el rol de educadores, de abordar una problemática, ¿sí?, que afecta a gran parte de la población en la escuela, ¿sí? Justamente el trabajo de nosotros tiene que ver con visibilizar lo que está sucediendo, lo que sucede en nuestro país. Nuestro país es toda América Latina es una de las regiones que es afectada por esta, como les dije, que es una endemia, es persistente en el tiempo, y que tiene múltiples, como les decía, múltiples aristas de análisis. ¿Alguien más? Acá tenemos un ejemplo de que se ha trabajado en la escuela, un ejemplo familiar, cercano. En mi caso, yo ya cursé la materia con ustedes hace 2 años. Y el año pasado, no, el anterior, el último año antes de la pandemia, y recuerdo que abordamos la temática y de ahí aprendí porque la enfermedad uno la nombra, pero más allá de todo nunca sabe cómo se originó, cómo se expandió, qué impacto tiene, y que también algo que no sabía de la enfermedad, que la enfermedad no tiene cura. Si bien tiene un tratamiento y si se detecta prontamente, no sé, no recuerdo bien la fase, sé que estaba la fase aguda, no me acuerdo en qué fase. Exacto. Es vital encontrarlo, porque si no se vuelve cada vez más difícil de sobrellevar la enfermedad. Sí, gracias, Matías. Es como vos decías, hay como un cierto momento en el que es posible detectar esta enfermedad que tiene que ver con la fase aguda, y ahí sí hay tratamientos que podrían llevar a la cura, pero como es un periodo muy corto de tiempo y no hay información en la población, muchas de las personas terminan en fase crónica, afectando no solo al músculo cardíaco, vamos a hablar del miocardio, sino también al estómago. Entonces, de repente nos encontramos con afecciones cardíacas y la causa de la causa tiene que ver justo con esta afección. Entonces, un poco la propuesta de esta clase y la clase que sigue tiene que ver con adentrarnos en esta problemática, y lo vamos a hacer, sí, es una problemática que una de las dimensiones de análisis es la dimensión sanitaria, pero también tiene una dimensión sociohistórica, también tiene una dimensión político-económica, hay una dimensión biomédica. Entonces, de algún modo, la propuesta tiene que ver con esto, ¿no? Que en esta semana ustedes puedan, por un lado, ir dando respuesta a esas preguntas que formulé como orientadoras, y a las nuevas preguntas que van a ir surgiendo en el foro, y esas preguntas que van a surgir desde las lecturas que van a realizar. Les propuse para esta semana la visualización de un pequeño documental de unos 20 minutos. Y luego, adelanto de lo que vamos a trabajar la próxima semana, vamos a categorizar estas preguntas en 4 dimensiones de análisis, ¿sí? Vamos a considerar una dimensión biomédica, ¿sí? Entonces, cuando vayan dando respuestas a las preguntas planteadas o generando nuevas preguntas, traten de identificar, esta pregunta que estoy haciendo, ¿abarca aspectos, no sé, desde la biología del parásito o la biología del insecto transmisor
o cuestiones médicas vinculadas con la enfermedad, con el diagnóstico, el tratamiento, bueno, corresponde a esta dimensión de análisis, la dimensión biomédica. Tiene otra dimensión de análisis que es la dimensión epidemiológica, ¿sí? Esto tiene que ver con elementos que a mí me permiten caracterizar a nivel poblacional cuál es la situación, cuál es la incidencia de esta enfermedad, cuál es la prevalencia, cuál es la población vulnerable, cuál es la población, cuáles son los índices de infestación en la población. Esto podríamos también vincularlos desde lo epidemiológico con el análisis de información visual, como puedan ser gráficos y cuáles son las regiones de nuestro país que se encuentran más afectadas. Hay una tercera dimensión, las repito y las voy a dejar por escrito, una dimensión que es la sociocultural. Tiene que ver qué cosmovisiones y prácticas culturales de las diferentes personas involucradas, cuáles son las particularidades de los contextos en los que se manifiesta esta enfermedad, cuáles son las representaciones, los estereotipos, los prejuicios en relación a ser una persona chagásica, valoraciones sociales como la discriminación, la estigmatización, entre otras, ¿sí? Una dimensión sociocultural, y yo sumaría acá también una sociocultural histórica, ¿no? Desde cuándo se tiene conocimiento de esta enfermedad, quiénes se han dedicado a investigar, por qué se llama enfermedad de Chagas-Massa, y ahí vamos a tener el aporte de dos médicos, Chagas de origen brasilero y Massa de origen argentino, y una dimensión política, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones a nivel de políticas públicas en relación a esta enfermedad? ¿Existe alguna ley que aborde el tratamiento, el diagnóstico, la investigación sobre esta enfermedad? ¿Existen organizaciones no gubernamentales que se dediquen a de algún modo reunir a este colectivo de personas? Bien, un poco esas, repito nuevamente, una dimensión biomédica, una dimensión epidemiológica, una dimensión sociocultural y una dimensión política. ¿Sí? Entonces, si bien luego va a estar pautado en el trabajo que reconozcan cada una de estas dimensiones, al ir dando respuesta a los interrogantes y al ir pensando nuevas preguntas sobre la enfermedad de Chagas, tratar de ir ubicando en cada una de estas dimensiones. Hay algunas cuestiones, y esto quiero dejar en claro, que va a ser difícil encuadrar en una dimensión u otra. Están ahí en la frontera entre una y otra dimensión, ¿sí? Pero la idea es que podamos reconocer que una problemática de este estilo puede ser abordada desde esta complejidad, ¿no? De todas estas aristas. Entonces, bien. Por ahora, ¿sí? Por ahora vuelvo a la clase y estamos en la enfermedad de Chagas, ¿no? Sí. Las preguntas que hay que categorizar pueden llegar a tener más de una dimensión. Sí, pueden estar en la frontera de una dimensión y otra. O sea, no tenemos fronteras tan marcadas. Por ejemplo, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cuál es su tratamiento? Vamos a tratar de categorizar esta pregunta. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cuál es su tratamiento? ¿A cuál de estas dimensiones puede pertenecer? ¿A cuál? Biomédica. Bien. ¿Por qué se dice que la enfermedad de Chagas es una enfermedad olvidada? ¿A qué dimensión? ¿Biomédica, epidemiológica, sociocultural histórica o política? ¿Puede estar entre sociocultural, histórica y la política? Exacto, puede ser bien, puede estar ahí en la frontera de estas dos dimensiones. ¿Qué tipos de tratamientos existen en la actualidad? Biomédica. Por ejemplo, ¿cuál es el número? Esta sería otra pregunta.
¿cuál es el número de afectados en nuestro país? Epidemiológica. Bien. Esto que estamos haciendo ahora, ¿sí? Lo van a ir haciendo a medida de que van leyendo las preguntas, van colaborando con las respuestas. Puse en el foro, y esto es muy importante, que citen las fuentes de donde obtienen información. Ahora sí. Toda esta información que ustedes están abarcando en el foro, luego va a ser insumo para que puedan elaborar informes, ¿sí? Bien. Estas preguntas, ¿qué actores sociales están inmersos en la problemática de la enfermedad de Chagas? ¿A qué dimensión pertenece? Sociocultural. Sí. ¿Cómo perciben las personas afectadas esta problemática? También sociocultural. También sociocultural. Bien. Entonces, esta semana, y es importante que puedan hacerlo, preguntas, respuestas, nuevas respuestas, citamos fuentes y vamos identificando estas 4 dimensiones de análisis: biomédica, epidemiológica, sociocultural histórica y política. Si les sobra tiempo, les adelanto que la próxima semana voy a pedir que vean una película que se llama Casas de Fuego, ¿sí? Por ahí esta semana ponen de tiempo, lo hacen. Si no, la consigna va a ser a partir... Perdón, profe. Sí. Esa era la película que vi en la escuela. Exacto. Esa película es una producción argentina, lo encuentran en esta plataforma Cinear, que es de acceso gratuito. En YouTube también está. La consigna de todos modos va a ser a partir de la otra semana en adelante. Pero bueno, si alguno ya dispone y quiere empezar a verla, vamos a trabajar sobre esa película. Y luego necesito que vayan pensando esta semana y se vayan organizando en equipos de hasta 4 integrantes, ¿sí? Porque con las respuestas en el foro a las preguntas que van formulando, empezar a identificar estas dimensiones de análisis, más el análisis que hagamos de la película Casas de Fuego, más la selección de contenidos del área de ciencias naturales que podamos trabajar en relación a estas dimensiones de análisis, va a constituir todo lo que será el primer trabajo grupal calificado. Y a cómo vamos, me parece que el primer trabajo grande de este primer cuatrimestre, ¿sí? Entonces, necesito saber, porque también me habían consultado por mensajería interna, ¿existe algún grupo o delegado o delegada de integración áreal? Ahí está, perfecto, Analía. Eso es justamente lo que estaba necesitando. Que ustedes empiecen a comunicarse, empiecen a establecer pequeños grupos de trabajo, porque para esta actividad calificada necesito que trabajen en grupo. Si bien la búsqueda de información, la lectura sobre el Chagas, la formulación de preguntas es un trabajo individual, el trabajo grupal, la visualización de la película también, el trabajo grupal va a requerir del aporte de más de una persona. Y cuando hablo de trabajo, equipo en trabajo pueden ser 2, 3 y hasta 4 integrantes. Bien, sugiero como páginas o fuentes fiables de acceso a la información. Hay una página y también tiene Instagram que se llama Hablemos de Chagas. Ahí van a encontrar bastante bibliografía como para poder empezar a buscar, a leer. Esta semana es una semana de lectura, de, bueno, qué sabemos, qué no sabemos, qué podemos plantearnos considerando estas 4 dimensiones de análisis: biomédica, epidemiológica, histórico-cultural y política, ¿sí? Entonces, Médicos Sin Fronteras tiene material sobre Chagas, esta organización Hablemos de Chagas también.
consulten en la página, no sé si todavía está disponible o no, del Ministerio de Salud, hay material. El CONICET también ha elaborado un material sumamente interesante, ¿sí? sobre Chagas. Y luego, bueno, van a encontrar algunos documentales. Aquellos que prefieran ver videos antes que realizar lecturas, hay algunos documentales. Al Gran Pueblo de Salud Chagas es de Canal Encuentro. Ahí pueden encontrar algo de información. Cada quien para su casa, la enfermedad de Chagas es otro documental posible. Chagas, un mal que dura 100 años, es otro documental también disponible en YouTube y que tienen información. Un poco empezar a hacer esto de sumergirnos en la problemática, identificar las distintas dimensiones de análisis, qué interrogante y qué respuestas ubicar en cada una de estas dimensiones de análisis. Podrían trabajar, y sugiero hacerlo de este modo, en una hoja dividir en las 4 dimensiones, biomédica, política, sociohistórico-cultural y epidemiológica, e ir de algún modo colocando cada una de las preguntas en estas dimensiones de análisis y bueno, responder esas preguntas para el video documental y la semana que viene les voy a proponer ver la película y el trabajo con los contenidos y demás. Más o menos, ¿estamos en lo que va a ser la propuesta de trabajo de esta semana y la próxima? Porque la próxima no tenemos encuentro virtual. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Entonces, ¿Tiene fecha de entrega? El próximo martes, que es martes, va a ser antes del receso. Ay, no me abre el calendario, un segundito. A ver. El próximo martes va a ser la presentación de las consignas. Tenemos martes 15 y supongo que va a ser el martes 29 de junio, 15 días más, ¿sí? Pero insisto que es un trabajo con un desarrollo y no lo van a poder resolver en 2 días. Por eso lo iniciamos ahora. Iniciamos con preguntas, lecturas, nuevas preguntas, ¿sí? Búsqueda de información, visualización de este primer video documental, la semana que viene visualización de la película, empezar a indagar en los diferentes diseños curriculares, los contenidos que se pueden vincular con cada una de las dimensiones. Va a llevar su tiempo, pero muy probablemente sea el 29 de junio la presentación. Lo termino de definir el próximo martes, pero muy probablemente sí. Bien. Y bueno, no más que eso, chicos, en el encuentro de hoy. Un poco comentarles cómo íbamos a seguir trabajando, animarlos. Realmente, cuando uno se sumerge en lo que es el estudio de la enfermedad de Chagas, descubre vinculaciones desde el hallazgo, no sé, de momias, donde se han encontrado restos del parásito, relatos de viajeros. Se supone que hasta el mismísimo Darwin, que de hecho falleció de una afección cardíaca, y en parte de sus diarios hace una descripción de la presencia de estos insectos cuando se encuentra en Mendoza. Digo, hay mucho para leer, hay mucho para analizar, y sobre todo, donde vamos a poner el foco, cuáles son los actores involucrados, cuáles son los conflictos de intereses y cómo esta problemática sociocientífica puede y debe ser analizada más allá de lo biológico, físico y químico. Vamos a incluir también esta dimensión sociohistórico, cultural y política. Bien, esto es con respecto a esta semana de trabajo. Con respecto a los materiales anteriores, las clases anteriores, ¿cómo venimos? ¿Estamos? Sí, es material que se comprende, y además mucho que venimos trabajando también con otras materias justamente, y desde el año pasado. Perfecto, buenísimo. Bueno, gente, esto es todo por hoy, ¿sí?
un poco ponerlos al tanto de cómo vamos a seguir trabajando. La semana que viene van a recibir todas las consignas, ¿sí? Pero necesito que estén avanzados en cuanto a la lectura y la búsqueda de información. Toda pregunta es válida. Después vamos a ver dónde lo ubicamos, en qué dimensión y cómo la... Pero toda pregunta que surja, no dejen de escribirlas en el foro, y aquellos que van leyendo, no dejen de ir respondiendo, porque de algún modo es un trabajo colaborativo el aporte de todos. Sí, la película es Casas de Fuego. Casas de Fuego, exactamente. Profe, Sí. ¿me puede repetir los nombres de los documentales? Sí, cómo no. Lo dejo por escrito. Lo voy a subir ahora al aula. Al Gran Pueblo Salud, del canal Encuentro. Cada quien para su casa, la enfermedad de Chagas. Este es un documental mexicano. Chagas, un mal que dura 100 años. Y de Médicos Sin Fronteras tienen Contra el Olvido. ¿Ese es documental también? Es documental. Y Bolivia, Chagas en zonas rurales. La visualización de documentales es una de las alternativas, o si no, como les dije, consultar con materiales y con fuentes como Hablemos de Chagas, en el CONICET, en el Ministerio de Salud. Ojo, que también se podría llegar a consultar a partir de noticias periodísticas que va surgiendo, ¿sí? Eso es otra de las alternativas. Bueno, ya cuando nos encontremos, que será... hoy no puedo abrir el calendario. Ahí está. Que será el 22, ¿sí? El martes 22, van a estar avanzados, ¿sí? En lo que es la realización del trabajo, porque ya van a contar con las consignas y ya vamos a poder charlar un poco más sobre esta problemática. ¿De acuerdo? Buenísimo, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, los espero entonces el 22 para que esto sea en realidad un diálogo sobre lo que estuvieron leyendo, sobre lo que estuvieron viendo, y podamos charlarlo y podamos realizar este análisis que quiero acerca de los actores, los conflictos de intereses y demás. Entonces, el 22, cuando tengamos este encuentro, de algún modo van a también poder terminar de definir algunas cuestiones y el trabajo se presentará el 29, así que va a venir muy bien ese encuentro del día 22. Profe, Sí, Matías. en esta clase que está grabando, ¿a dónde lo sube? ¿O tenemos que pedir la autorización para un link? Sí, estoy intentando subirlas a YouTube para que después les queden directamente las clases. Lo comunico por el audio. Dale, bueno, gracias. Bueno, chicos, a seguir cuidándose y el 22, ¿sí? Que es el próximo encuentro por mí, charlamos sobre esto, con todo lo que ustedes fueron leyendo, con todo lo que fueron investigando, con ya las pautas de este primer trabajo, terminan de resolver algunas cuestiones, algunas dudas que puedan surgir en relación a las consignas para presentar el 29 esta primera actividad calificada. Bien, les mando un fuerte abrazo, a seguir cuidándose y a leer, informarse mucho, nutrirse mucho de todo esto, ¿sí? Voy a copiar en el aula ahora cuáles son las sugerencias de videos y fuentes para que consulten. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.